continuación, cederé el uso de la palabra al doctor Luis Fonserrada Pascal y voy a dar un breve resumen del doctor, quien es el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, del Consejo Coordinador Empresarial. Él ha sido consejero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, excónsul general de México en Milán, y encabezó un programa de capacitación en la ONU y el Fondo Monetario Internacional para funcionarios hacendarios de los países de la ex Unión Soviética de Asia Central. Adelante, doctor. Muchas gracias, Isaac. Irena Zambrano, senador García Salvidea y diputada O'Kelly, me da mucho gusto acompañarlos aquí. Y a todos ustedes, miembros de organizaciones civiles e interesados en este tema de la cultura por la paz. Yo quisiera comentar, primero, que si pensamos exclusivamente en una cultura de la paz, en una comisión por la cultura de la paz o en proyectos para lograrlo, hasta ahí estamos en buenos deseos. Realmente llevar a cabo, lograr una cultura de la paz requiere muchas más cosas. Y retomo una parte del texto que tiene que ver con los vínculos a los que está estrechamente relacionado cualquier ejercicio de cultura de la paz. Pero en particular hay un renglón que dice, el desarrollo pleno de una cultura de la paz está integralmente vinculado a, y menciona varias cosas: la promoción de la democracia, el desarrollo de aptitudes para el diálogo, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la promoción del desarrollo económico y social, el respeto y protección de los derechos del niño, el aumento de la transparencia. Y dejo al final el que más me interesa y el que más me preocupa, que es la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad entre naciones y dentro de ellas. Yo creo que mientras no resolvamos el tema principal que violenta la vida de paz, todo se quedará en buenos deseos. ¿Qué es esto? Yo creo que no tiene sentido pensar en cultura de la paz si no pensamos en erradicar las carencias. Las carencias han desatado guerras, han desatado revoluciones, nuestro país las ha vivido, y este creo que es el gran reto que tenemos y al que debería estar dirigido de manera muy importante cualquier iniciativa que pretenda lograr una cultura de la paz. ¿Con qué tiene que ver en particular? Tiene que ver con políticas públicas efectivamente, y esto solo se ha logrado así en muchos otros países, con intentos, algunos fallidos, otros más exitosos, en África, en Asia, conozco bien estas experiencias, y tiene que ver efectivamente, ojalá con erradicar la pobreza, pero sí con reducirla, y sin duda con mejorar la distribución del ingreso. Y aquí es donde tenemos el principal reto, porque tratar de lograr paz sin una mejor distribución del ingreso, yo creo que se sigue quedando en buenos deseos. ¿Cómo resolver entonces una mejor distribución del ingreso y a través de ella efectivamente reducir la pobreza? Y lo que más nos preocupa, eliminar las carencias en nuestros países. Por supuesto en México, pero sin duda en los otros países. Y no hay magia aquí, no hay recetas misteriosas, no hay pócimas mágicas que nos puedan dar resultado, a menos que tengan un ingrediente, cualquiera de estas pócimas mágicas. En un simposio de brujos veían cuáles de las combinaciones pócimas eran o no más efectivas, ¿no? Pues había una que nunca fallaba, todas las demás pues regulares, poco menos, pero había una que no fallaba,
Cuando vieron por qué, es porque esa tenía arsénico, ¿no? Entonces no había pierde. Esa es la que necesitamos, la que tenga arsénico, y arsénico es muy claro, se llama empleo, inversión y crecimiento, y esto lo da la inversión. Entonces el reto que tenemos, sin duda, es reducir, desaparecer esas carencias a través de empleo y de una mejor distribución del ingreso. Ahora, ¿se requiere inversión para crecer? Bueno, sí, no hay otra cosa que dé crecimiento. ¿Pueden hacer algo las políticas públicas para mejorar la distribución del ingreso? Y la respuesta es, pueden hacer muchísimo. Y yo creo que este debe ser un tema fundamental dentro de esta agenda. En los países de la OECD, los más desarrollados, todos ustedes deben conocer el llamado coeficiente de Gini. Y los que no lo conozcan, es muy sencillo, es un coeficiente que mide la distribución del ingreso en un país o en una sociedad. Va de 0 a 1. Entre más cercano a 1 es peor. En 1 alguien se queda con todo y todos los demás con nada. En 0 todos los miembros de la sociedad reciben lo mismo. Es la sociedad perfectamente igualitaria. Todos los países de la OECD, incluyendo a México, estamos como en 0.5, a la mitad. Pero Japón, Alemania, Francia, Estados Unidos, etcétera, después de cobrar impuestos y después de gastar, después de impuestos y transferencias, incluyendo el gasto, reducen el Gini a 0.3, se lo reducen 20 puntos, porque cobran bien impuestos y porque gastan bien sin desperdiciar el dinero. Mejoran enormemente la distribución del ingreso. En México reducimos el Gini en un tímido 0.02, o sea, pasamos de 0.5, de 0.53 a 0.51 o a 0.48, y hay años en que sube. O sea, políticas públicas brutalmente regresivas. Pero no es sorprendente, cuando el subsidio a la gasolina, solo el 38% de los mexicanos compran gasolina. Y de estos, el 60% del beneficio es para el 20% más rico del país. Es una locura. Pues no es sorprendente que el Gini suba. Con el IVA sucede exactamente lo mismo. El 60% del beneficio del IVA es también para el 30% más rico de la sociedad. Lo que hay que hacer es darle directamente un apoyo a los grupos de menores ingresos, pero no por eso darle todo el beneficio a los grupos de mayores ingresos. Si hiciéramos eso, el Gini se reduciría enormemente, las carencias irían desapareciendo y además crear actividades que den sueldos y que incrementen el salario de las familias. Si hacemos eso, nos podemos empezar a despegar de los buenos deseos para irnos a realidades. Hay que ponerle arsénico. En este sentido, ¿tiene algo que hacer esta comisión, esta iniciativa? Yo creo que tiene muchísimo que hacer y yo creo que hay que aplaudirla. Pero hay que insistir, y yo creo que es una labor importantísima de los organismos de la sociedad civil, mantener a la comisión aterrizada y no como cientos de programas que existen hoy en todas las secretarías y a nivel local en estados y en municipios, que se desperdician y que van a enriquecer a unos cuantos, porque están canalizados, ¿no? En el presupuesto, partes del presupuesto tienen nombre y apellido. No podemos seguirlo permitiendo. Hay que aterrizar. Entonces la invitación es, en gran parte, a las organizaciones de la sociedad civil a estar presentes. Uno de los puntos que se mencionan también es, dice iniciativa privada, yo diría la sociedad civil, tiene que estar absolutamente involucrada. Y con esto solo quisiera agregar que ningún otro proyecto, ni este ni ningún otro, tendrá éxito si no hay un verdadero pacto entre la sociedad civil y el gobierno, entre el sector público y la sociedad civil. Un pacto real, un pacto en el que se acuerden medidas. Ya hay ejemplos muy interesantes en algunos estados
En Chihuahua se han hecho cosas extraordinarias, en Baja California se han hecho cosas muy importantes, ya hay consejos ciudadanos en donde la inversión pública tiene que ser autorizada. Hacia allá tenemos que ir. Solo así podremos lograr verdaderamente una cultura de paz. Entonces, felicito la iniciativa, pero creo que es fundamental que esté muy aterrizada, si no solo van a ser buenos deseos. Gracias.